Hola, muy buenas queridos oyentes del canal literario de Arge. Voy a continuar con la lectura, como ya había prometido, del libro de Alfredo Llanos, Heráclito de Éfeso. Hoy ya había dicho en un video anterior los textos que iba a repasar en este momento, ¿no? Bueno, a por ello. Capítulo 2, Heráclito, su vida y sus enseñanzas. En este capítulo debemos de ocuparnos de Heráclito, su vida y su doctrina. Se trata de una de las figuras más importantes del primer periodo mencionado, y tal vez el filósofo que ha ejercido mayor influencia dentro de lo que pertenece a la brillante constelación griega, designada con el nombre convencional de presocráticos. La gravitación de Heráclito, presente desde Platón hasta Hegel y de este al materialismo histórico, no solo está dada por su condición de pensador que intenta captar lo real en su influyente movilidad, según corresponda a un auténtico descendiente de ramas jónicas, sino particularmente por su carácter de fundador de la dialéctica, aunque él no usa todavía esta palabra, mérito que le reconocemos destacados historiadores de la filosofía y exegetas de las más diversas tendencias. El filósofo de Éfeso radicaliza el enfoque dialéctico del pensamiento milesio y dio forma plástica y profundidad a la concepción del mundo bosquejada por los fundadores de la filosofía helénica. Esta concepción, se ha dicho primitiva e ingenua, pero en el fondo convincente, es la de los antiguos filósofos naturalistas y aparece expresada claramente por primera vez en Heráclito. Todo es y al mismo tiempo no es, pues todo fluye. Todo se halla sujeto a un proceso constante de transformación, de incesante movimiento y caducidad. La interpretación del pensamiento de Heráclito presenta dificultades insalvables. Los fragmentos que se le adjudican, unos 130 reunidos por Diels, han llegado hasta nosotros a través de diversos autores y doxógrafos. Y como sucede con la mayoría de los presocráticos, resulta en su caso casi imposible determinar con exactitud lo que en verdad le pertenece. La tradición estoica, escéptica y cristiana, por su parte, abusó de estos fragmentos con el designio de defender y establecer sus propias doctrinas. En lo que va del siglo, eruditos de diversas tendencias se han dedicado con pasión a purificar las fuentes heraclíticas y han conseguido excelentes resultados, sin que ello signifique que se haya logrado restablecer la auténtica figura del insigne pensador. Por supuesto, en la antigüedad clásica Heráclito ya fue discutido. La obra que se le adjudicaba, titulada Sobre la naturaleza, no debe haberse sobrevivido como no sea en algún resumen o florilegio de algún dudoso. En nuestros días el crítico inglés Kirk, que ha publicado un excelente trabajo sobre Heráclito, cree que el efesio no escribió tal libro, afirmación que debe tomarse con reservas, y que su enseñanza debió haber sido oral y recogida después por sus discípulos. Diógenes Laercio, recopilador no siempre veraz por su parte, pone en boca de Sócrates el siguiente comentario sobre la obra de Heráclito, no exento de ironía. Lo que he comprendido de ella me parece genial. En cuanto al resto, que no he entendido, pienso que sucede lo mismo, aunque necesitaría para interpretar un buen narrador de Delos. Otro de los problemas que plantea el pensamiento de Heráclito es el de su cronología. La mayor parte de los estudiosos de la filosofía griega ha sostenido siempre la primacía de Heráclito sobre Parménides. Hasta se ha afirmado que la doctrina de este último surgió como oposición a la teoría del devenir de Éfeso. Sin embargo, ya entrado este siglo, esta opinión se ha visto impugnada en primer término por el estudioso alemán Karl Reinhardt y más tarde por el investigador húngaro Szabó. Entre nosotros, Carlos Astrada, en su libro La génesis de la dialéctica, donde defiende las conclusiones de Reinhardt, sostiene que debe considerarse como un hecho que Heráclito conoció perfectamente la doctrina de los Iliatas, y de que entre estos no solo la de Genófanes, al que cita en el fragmento 40, sino que incluso conoció el poema didáctico de Parménides. Este Heráclito era pues contemporáneo. El Fleurit de ambos es alrededor de 504-501. Estas investigaciones todavía no se han abierto camino.
entre los historiadores apegados a la tradición, pero es indudable que están llamados a modificar la imagen que se tiene de los pensadores jónicos. A pesar de que los restos de lo que se considera su libro no son más que un escaso manojo de fragmentos llegados a través de fuentes no siempre dignas de confianza, Heráclito tiene hoy filosóficamente un interés especial. No se trata solo de una figura histórica de dimensiones excepcionales, colocada en el umbral del pensamiento de Occidente. Heráclito revela, por cierto, en lo poco que queda de él, una profunda intuición de lo real y hasta anticipa con su plástico lenguaje la metodología adecuada para captarlo. Esta dialéctica elemental pero incisiva, que no debe confundirse con un caprichoso juego metafórico, constituye sin duda el soporte más valioso y es un motivo permanente de atracción y enseñanza para quien se acerca a este pensador. El meollo de la doctrina heraclítea expresa astrada en la obra citada es que la oposición, el contraste, es la esencia de todas las cosas. Los eleatas reconocen que todo en el mundo es oposición, pero que los opuestos se excluyen recíprocamente uno a otro. De ahí concluyen que este mundo de las de las oposiciones es falso y solo verdadero el ente invariable eterno. Heráclito va a afirmar también que todo el mundo es oposición, con contraste, pero que los opuestos, en lugar de excluirse entre sí, se condicionan uno a otro. Esta es la realidad que para todos permanece oculta. La pugna entre los opuestos es unidad, y todos los opuestos armonizan unos con otros. Por consiguiente, para Heráclito, el mundo de las oposiciones es el único mundo verdadero. La naturaleza y el mundo están, según Heráclito, plenos de oposiciones. La pluralidad es una pluralidad de contrastes. Las fuentes de información sobre Heráclito, con todos sus defectos que pueden señalárseles, son de dos clases. Tenemos en primer lugar a los numerosos autores de distintas épocas que se han ocupado de él para elogiarlo, para criticarlo o bien para adaptarlo a sus necesidades apologéticas. Entre ellos debemos citar a Platón, Aristóteles, Teofrasto, Plutarco, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría, Hipólito, Plotino. Todos a leer, muchachos, todos esos autores. Los repito: Platón, Aristóteles, Teofrasto, Plutarco, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría, Hipólito y Plotino. Creo que ya leímos de estos autores algo en este canal. Lo que no hayamos leído todavía, estamos a tiempo. Nos escriben y lo haremos. Todos los doxógrafos, todos los compiladores que sin mayor cuidado consignan las opiniones de los pensadores que les precedieron, las clasificaron por autor o por materia. En este sentido podemos mencionar a Diógenes Laercio, Simplicio, Aecio, Galeno, Macrobio y otros. Pero vamos a repetir estos, porque hay que leerlos, muchachos, o por lo menos acercarnos a ellos, googlear a ver quiénes son. Diógenes Laercio, Simplicio, Aecio, Galeno, Macrobio. ¿Bien? Hasta podríamos anotarlo en algún lado. Yo de ellos ya he leído algo. Tal vez no lo subí en el canal, pero ya lo haremos, promesa. Precisamente uno de estos doxógrafos, Diógenes Laercio, reunió en el siglo III de nuestra era, en 10 libros, lo que se denomina Vida y Doctrina de los Filósofos Ilustres. Ahí ya tenemos una referencia súper clara de un libro a leer, con el autor y el título del libro, y la época en la que se escribió. ¿Ven? Las referencias están en todo lo que leemos. Depende de nosotros si tenemos la curiosidad, el deseo de aprender un poco más, de conocer algo, si se vuelve un misterio eso para nosotros, si se vuelve algo, un animal que tenemos que cazar. Tiene que ser nuestra presa. Mi presa tiene que ser llegar a leer Vida y Doctrina de los Filósofos Ilustres de Diógenes Laercio, por ejemplo. Continuamos. Allí en el libro 9 se halla contenida la única biografía de Heráclito que conocemos y que conviene referirse a ella descontando lo que tenga de inexacto o sea producto de la fantasía de este autor. Según Diógenes, Heráclito era hija de Brisón o Blosón o de Heraconte para otros. Habría coincidencia en que nació en Efeso y floreció en la 59 Olimpiada, alrededor del año 540 de la era antigua, cuando Darío era rey de Persia.
pertenecía a una familia aristocrática que decía descender de Codro, legendario del rey de Atenas, jefe de la inmigración jónica y fundador de Efeso. La familia poseía ciertos privilegios hereditarios de carácter real, derecho de precedencia en los juegos públicos, uso del manto púrpura y presidía las fiestas sagradas de Demeter. ¿Se dan cuenta? La familia de Heráclito precedía las fiestas sagradas de Demeter. Demeter es la diosa de la fertilidad que hemos estado comentando hoy mismo en otros videos en la misma jornada. Bichen los videos sobre Demeter y los motivos por los que subimos ese video. Queríamos investigar un poco sobre eso, sobre la fertilidad. Y así que la familia de Heráclito de Efeso estaban encargados de las fiestas a Demeter, ¿no? A la fertilidad. Claro, al ser tan ricos también tendrían muchos campos, ¿no? Muchas plantaciones con los que se divinizaban para la población al darles de comer, ¿no? Bueno, dice que la familia poseía ciertos privilegios de editar, bla, bla, bla. Heráclito renunció a estar prerrogativas en favor de su hermano. De joven afirmaba que nada sabía, más llegado a la edad madura pretendía conocerlo todo. No habría seguido las enseñanzas de ningún maestro, todo lo habría aprendido solo. Mirá lo que este comentario es brutal sobre Heráclito de Efeso. Siempre lean biografías, muchachos. De joven afirmaba que nada sabía, mas llegado a la edad madura pretendía conocerlo todo. No habría seguido las enseñanzas de ningún maestro, todo lo habría aprendido solo. No obstante, en el léxico de Suidas se expresan dudas en este respecto y se cree que fue oyente de Genófanes y de Paso el Pitagórico. Por lo demás, es evidente que estudió y meditó a los grandes poetas, Homero, Hesíodo, Arquilo y las doctrinas de los milesios y pitagóricos, así como la historiografía de Cateo, puesto que se refiere directamente a ellos. Libro de Heráclito en opinión de Diógenes titulado Sobre la naturaleza se dividía en tres partes, las que trataban sobre el universo, la política y la teología. Los eruditos se inclinan a rechazar esta tripartición. Se cree, empero, y para ello Diógenes menciona la autoridad de Teofrasto, que Heráclito compuso otros escritos, algunos de los cuales quedaron inconclusos. El Efesio depositó su libro en el templo de Artemisa, especie de biblioteca de su época, y parece que a designio lo escribió oscuramente a fin de que sólo los doctos pudieran comprenderlo, a la vez que evitaba el desdén del vulgo. Nietzsche, empero, que ha dedicado algunas brillantes páginas al filósofo, dice que nadie ha escrito con mayor claridad y luminosidad que él. Agrega que es más conciso y por eso resulta oscuro para quien lo lee deprisa. Debe agregarse que el mencionado templo fue incendiado más tarde por Erostrato, quien se vio impulsado a este hecho por su deseo de notoriedad. El carácter de Heráclito no escapó a los juicios sumarios. Teofrasto hablaba ya de su humor melancólico. Diógenes se contenta con llamarlo orgulloso y despreciativo. Soción, maestro de Séneca, cree advertir el llanto de Heráclito y la risa en Demócrito. Estos análisis psicológicos son bastante superficiales, pues no tienen en cuenta otros rasgos más definidos de la personalidad del pensador, ni el medio social y político en el que se desarrolló su actividad. El filósofo denunció vehementemente la estupidez humana y el sonambulismo del hombre corriente. Despreció la abundancia de vanas palabras y negó valor a la retórica y a sus artificios. Él se atiene al logos, que significa a la vez pensamiento y lenguaje. Él se atiene al logos, que significa a la vez pensamiento y lenguaje. Su desdén al criticar las desviaciones de los seres humanos tiene que corregirlos y utiliza para este fin la ironía cáustica. Mas la expresión y su pensamiento obedecen a un riguroso laconismo. La adversión a la democracia es otro rasgo acentuado de su carácter. El destierro de su amigo Hermodoro agravó este sentimiento. Sin embargo, su aristocratismo no fue determinado por odio de clase. Combatió la corrupción de sus conciudadanos y la superstición religiosa. Defendió también el ámbito de la ley frente al arbitrio de dominio de las costumbres y el derecho consuetudinario de los nobles. La política, por lo demás, ejerció sobre él una permanente influencia.
bien en forma negativa o positiva. El desgarramiento entre el pensador y el político deja traslucir un conflicto trágico. Heráclito vivió en medio de una época dilacerada por profundos cambios. Su filosofía expresa esa cadente situación histórica, de su actualidad y la fuerza de sus ideas. Como decía, la filosofía de Heráclito por el profesor Alfredo Llanos. A leer, muchachos.